tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Esto es solo una vuelta más y voy a hacer la vueltita de siempre para presentar como me gusta y en el orden de siempre las cosas ordenaditas en su lugar. Como siempre presento a Adriana Amado. Buenas noches, ¿cómo están? Muy bien. Está Pablo de León. ¿Cómo te va? Osvaldo Bazán recupera las figuras geométricas de... Señor, buenas noches, ¿cómo le va? Cuadrillesta Rolo Bárbano. ¿Qué tal? Elegante, como siempre. Elegante. Me gusta que el tipo se autopercibe. Está muy bien. Y humilde. Y fíjense ustedes, nuestra invitada especial, y fíjense qué honor, Mónica Gutiérrez. ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. Es un honor verdaderamente. Salgo a dar una vueltita más. Una vuelta más, sí, señor. Bueno, los que dieron la vuelta y no volvieron al mismo lugar, sino al lugar opuesto, es el gobierno con el tema del monotributo. ¿Recuerdan que retroactivamente te empezaron a llegar, si sos monotributista, unos dardos tremendos? Y pero yo estaba al día con el monotributo. Y esta deuda que ahora tengo, bueno, era la retroactiva a enero. Se armó un escandalete en 3 pasos. Paso 1, los punitorios que te estaban aplicando los sacaron a ver si esto se calmaba. Paso 2, te damos cuotas, dijo la FIP. No calmó los ánimos. Paso 3, vamos a recalcular. Pablo de León, ¿qué pasó? Y esto levantó mucha temperatura en el gobierno con el monotributo. ¿Y qué se decidió? Bueno, en un día recalculando, sí, en un sí. día que eso sonaba en Casa de Gobierno por varias razones, una de esas fue el tema del monotributo. Una llamada que se venía hablando en el día de ayer fuertemente, y en el día de hoy el presidente llamó a Sergio Massa y al ministro Martín Guzmán para definir volver atrás, que es condonar todas estas deudas y rebobinar a toda esta cuestión y empezar a ver cómo también se van a modificar las escalas del monotributo. Estamos hablando de 4 millones de personas que están en el monotributo y 3 de cada 10 que están en la escala más baja. Y entonces, ¿qué pasó? A muchos nos empezaban a venir deudas, que aparte en momentos de la pandemia, donde muchos lo que necesitan es ayuda y no precisamente una deuda, empezaron a alterar la cosa. Evidentemente se dieron cuenta. ¿Pero por qué lo llaman a Massa? Yo cada vez que veo el plano este de las flores, digo, ¿está bien puesto poner flores? Viste que ya uno nunca sabe si las flores es para el nacimiento o todo lo contrario. Para el velorio. O sea, las imágenes políticas deberían cuidar eso, ¿no? La imagen, lo único que falta es que sean calas. Lo que digo es que en todo caso lo que murió, y sí, es el cobro de este retroactivo que generó mucha irritación, además en la propia base electoral. Siempre el argumento, la narrativa es vamos a proteger a los más desprotegidos, a los sectores menos pudientes y los sectores medios. Y había mucho kirchnerista enojado también, incluso en redes sociales, suavemente criticando y después ya no tan suavemente. Hubo que dar marcha atrás. Esto no es tan habitual que el gobierno lo dé. Hay una voracidad fiscal que está en la genética, claro. Pero tuvieron que dar marcha atrás. Ya está. ¿Qué le decimos al que ya... ¿Y el que pagó? Porque no, siempre acá el religioso, el observante, dice, no, nunca más te devuelve. La FIP está diciendo, yo lo que hice fue cumplir lo que definió en diciembre el Congreso. Y en el Congreso todos votaron, salvo 2 abstenciones, todos votaron esta norma. Bueno, alguien de la FIP tendría que haber dicho, miren que tengo que salir a cobrar esto y voy a causar que gente que paga muy poquito le vengan deudas. Por ahí hay gente que gana muy poco, está en la categoría baja y le viene deuda de 12.000 pesos. O sea, y además el monotributo generalmente tiene que ver con trabajos que no son necesariamente fijos, sino es algo que vos conseguís y que por ahí se te cortó con la pandemia. Bueno, era un misil al bolsillo. Exactamente. Entonces, el gobierno, que aparte había, de la mano de Sergio Massa, conseguido las cuestiones de ganancias y lo mostraban como un elemento hacia la clase media, el tema del monotributo prácticamente derrumbaba todo este elemento. Entonces ahora, vuelvo a decir, se van a condonar estas deudas, se rebobina, se recalcula todo esto y también se van a tocar las escalas. Pero el aumento viene. O sea, lo que hicieron es, no te voy a cobrar el aumento retroactivamente, pero el aumento porque va a entrar en vigencia, faltan las Pablo. escalas. Bueno, aparentemente sí, pero también hay que ver, cuando toquen las escalas, cómo termina todo esto. Primero,
en la retórica del gobierno te dicen condonar una deuda que en realidad existe solamente porque hicieron mal las cosas. Obvio. Digo, la deuda no tendría por qué existir, con lo cual no están condonando la deuda, sino simplemente sacando la pata que habían metido. No, estamos dando la noticia de decir, la ley que incluía el aumento del 35 pero estaba contemplada. Pero me lo tendrías que haber dicho en enero. Bueno, por eso, ahí está. No estaba reglamentada. Pero metiste vos la pata desde enero ahora que me querés cobrar y encima interés. Por eso lo tiene que cambiar diputados. Claro. Pero, a ver, Mónica. Pero quería terminar dos cositas más al respecto. ¿Vas a decir algo de ganancias? Sí, primero de ganancias, porque es interesante ver que todo lo que habíamos hablado de ganancias, que finalmente la devolución de los impuestos, hubo afichaje en toda la ciudad, al menos en Buenos Aires, ya no te van a devolver la plata, todavía no ocurrió. Demoran la devolución porque la AFIP no reglamentó la ley y las empresas siguen reteniendo el impuesto. O sea, todavía esto que se dijo que se va a hacer en cuotas desde julio no está reglamentado y esta vez no es el Congreso, sino que es la AFIP la que lo hace. Y por otro lado, teniendo en cuenta esto que vos decís que tenés mucha razón, cuando vieron que su base electoral se quejaba porque siguen gobernando solamente para aquellos que lo votaron. Sí, no solo la base electoral. Fíjate vos que está un sector de la sociedad que es el que quedó como el jamón del sándwich en un punto, ¿no? Que es la clase media, laburante, que viene bajando y acompañando la escala de los que se van para abajo, porque los sectores más bajos están protegidos por lo que ya todos sabemos, los planes, las cosas, el reparto de alimentos, etc. Los sectores más altos hacen lo que pueden. Los medios, esos que tenían que salir a seducir ahora para las elecciones de este año, son los más castigados por esta medida. Sí, señor, porque son los que no tienen cobertura y a lo mejor tienen empleos que podrían o menguar, o los que son cuentapropistas, claro, más tienen que cerrar. La pobre Fernanda Vallejos, que casi no tiene para no cobra. Casi. No, pero aparte todo lo que el discurso del gobierno que está alrededor de la PYME, que tiene que ver con lo que dice Mónica, que es base electoral, provincia de Buenos Aires conurbano, donde está el ojo electoral del gobierno y donde está convencido que gana la elección. Todo lo que trabaja alrededor de esto tiene que ver con esta gente, que por ahí facturaba algo, que le vino la pandemia y dejó de facturar, y que en medio de todo esto, en lugar de venir el perdón y de venir cuestiones que tienen que ver con darte algo, no, te apareció una deuda. Los intendentes, si vamos a hablar del conurbano, algunos acuñaron una expresión, los nuevos pobres COVID, que son aquellos que quedaron desprendidos de la economía formal o organizada, quedaron ahí, no están acostumbrados a pedirle al Estado, o sea, son los que cuando comenzó la pandemia empezaron a tener mucho pudor de ir a pedir alguna ayuda. ¿Sabes que lo escuchamos hace mucho tiempo ya? El Toti Flores lo contó y fue impactante porque el Toti es muy preciso en la descripción de la escena y cuenta lo que le pasa a un padre de familia o sostén de familia, puede ser una madre sostén, cuando de repente ve que ya no le alcanza porque se le cortan los trabajos o las changas y ya no tiene para dar de comer y en ese momento tiene que ir a tomar la decisión de ir a un comedor o a pedir. Y ese primer ingreso a pedir es muy fuerte para mucha gente. Pero vos lo veías en los colegios, Vos lo veías en los colegios. Colegio de la Ciudad de Buenos Aires, cuando recién empezaba la pandemia, colegios cerrados, vos veías cola. Y veías cola de gente que iba a buscar alimento. Hay gente que no estaba acostumbrada a hacer eso. Eso es también impacto fuerte en la cuestión de la que le importa al gobierno. Ahora se estaba esperando, perdón, Adri, pero se estaba esperando una ayuda para los que quedaron colgados de la gastronomía, que son una cantidad enorme de gente que son la gran mayoría trabajadores eventuales, porque el dueño del comercio es una cosa, pero sus mozos, sus asistentes, un montón de gente que labura y vive de la propina, que vive de la propina. Estábamos esperando una ayuda, lo mismo para un montón de actividades. Pensá, por ejemplo, en el contador que trabajaba haciendo de los números a boliches gastronómicos. Está sin ingresos hace un montón de tiempo y a ese le estás aumentando el monotributo pero no solamente retroactivamente. Eso, las categorías del monotributo hace muchos años que están totalmente desactualizadas porque no acompañan la inflación. Con ese temor de reconocer formalmente la inflación siempre se van atrasando. Entonces ocurre que ese contador o ese bolitito... No sé si es temor, Adri, o tratar de meter cada vez más gente en la categoría libre, por arriba de monotributo. Claro, por arriba, claro. Pero bueno, ahí es donde... Perdón, el mundo se divide en, básicamente, pagar o percibir o cobrar. Digamos, son las dos grandes especies del planeta, son los dos grandes mamíferos. ¿Tenés que pagar o cobrás? Y hoy salió un tema, se dio a conocer un tema de la Cámara de Bahía Blanca en favor de los jubilados, que dijo dos cosas muy fuertes. Primero dijo, es verdad que hay una pandemia.
Entonces está bien que durante este tiempo los jubilados por la pandemia cobren lo que indican los decretos del Poder Ejecutivo. Punto entonces para el gobierno. Pero atención, dice la Cámara de Bahía Blanca, cuando termine la pandemia van a tener que resarcir a los jubilados que no están ganando lo que ganaban con la fórmula anterior. Todos estos decretos que le fueron dando tanto y tanto a los jubilados no llegan a cubrir lo que hubieran ganado con la anterior fórmula. Por eso esto podría ir a la Corte Suprema y es mucho dinero, y mucho dinero para vos si sos jubilado o jubilada. Hablemos con Silvia Arce, que es abogada y experta en temas previsionales. Hola, Silvia. ¿Cómo estás, Diego? Buenas noches. Bueno, ¿qué es lo importante de lo que pasó Bueno, hoy? lo explicaste muy bien. Muchas gracias, Silvia, por haber... Es un fallo importante. Adelante, adelante. Es un fallo muy importante porque es un fallo que está a definirse y ahora voy a explicar por qué. Es un fallo que, bien como vos dijiste, otorga al jubilado la posibilidad que le paguen la diferencia entre el aumento que hubiese sido con la fórmula suspendida y los decretos. Recordemos que la fórmula suspendida daba un aumento para todos los jubilados de un 42%. Y los decretos, como fueron escalonados, los aumentos fueron los saberes más altos desde el 24% hasta el 35%, que fueron las jubilaciones más mínimas, ¿no? de menos monto. Entonces, lo que dice la Cámara de Bahía Blanca es: se le debe dar la diferencia de lo que surgía entre lo que cobraron y lo que debidamente debían cobrar con la fórmula suspendida. Mira, este es el segundo fallo favorable a favor de los jubilados. Hubo otro fallo en Salta, también favorable a favor de deben respetarse los aumentos de la ley suspendida, porque siempre, si no, los jubilados están en un lugar de desprotección, ¿no? Cambian los gobiernos, cambian las fórmulas, cambian las movilidades y el jubilado siempre es el perjudicado. Silvia, ¿cuánto lo que está pierden? Sí, ¿cuánto vienen perdiendo? Supongo que depende de las categorías, pero ¿cuánto más o menos o desde cuánto hasta cuánto vienen perdiendo? Hagamos un poco de historia, porque por eso te digo que esto es una historia de pérdidas. El cambio de la fórmula de Macri hasta el 2018, ahí los jubilados perdieron un 20%. Luego vino la suspensión de fórmula y cambio de fórmula de vuelta ahora. Con los decretos, ahí el jubilado, según la categoría, tenés entre un 10, un 12% y después va bajando según, digamos, cuanto menos cobren, fue un poco más acertado, digamos, el aumento. Con lo cual es una historia de pérdidas. ¿Y qué pasa con todo esto que estamos charlando? Está todo pendiente de la Corte Suprema. No hay nada definitivo. Es un antecedente muy importante que va generando movimientos al respecto, pero es un antecedente más que tiene que ser resuelto por la Corte Suprema. Entonces, esto es una situación que la Corte Suprema debe escucharnos. El jubilado no tiene tiempo. No podemos seguir esperando a ver que se resuelva, porque vuelvo a insistir, si cada vez que cambia un gobierno, cambia la ley de movilidad, se perjudica a los jubilados y después está años durmiendo la decisión en la Corte Suprema, es como que cada uno hace lo que quiere y el jubilado es el que pierde. Entonces, dicho esto, hay que esperar que la Corte Suprema defina qué es lo que va a pasar con la movilidad. La movilidad de Macri y la movilidad de Alberto. Dos movilidades. Bien. Una locura. Pero es lo que, una última tiene que ver con esto, que es, ¿hay alguna fecha? ¿Cuánto en agenda prioritaria suponés vos que está en la Corte este tema? Mira, la Corte Suprema no tiene plazos. ¿Pensá que Badaro, ¿sabés cuánto tiempo tardó en salir? El famoso fallo Badaro. El fallo de reajuste de haberes, 7 años. Sí, entonces, nos deben la resolución del empalme de la fórmula de Macri hace 3 años. Y ahora estas decisiones tenemos que pensar que tienen que resolver. El jubilado no tiene tiempo y no podemos tener esos plazos eternos. Y son decisiones netamente políticas, lamentablemente. ¿Mónica? No, la pregunta que me parece que lo que habría que aclarar para que el jubilado entienda es que la nueva fórmula desvinculó de la inflación el incremento. Eso también fue todo un tema. Además de que al comienzo se separaron las categorías y se aumentó menos a los que más ganaban, con lo cual se produjo un achatamiento muy fuerte para aquella gente que trabajó en marzo fue.
altos. Claro, el tema fue, por eso no tenemos digamos, un monto exacto de lo que fueron los aumentos por decreto. En marzo el aumento fue escalonado. Los que menos cobraban son los que más aumentaron, en cambio los de la escala más alta fueron bajando. ¿Qué ocurre? Después fueron, como se dieron cuenta que era totalmente un disparate que esto ocurra, porque aparte es totalmente inconstitucional esa norma, esa normativa, fueron, digamos, pagando en forma normal los aumentos que siguieron, digamos, todos para todos iguales. Pero el desfasaje se mantuvo, ese desfasaje se mantuvo. Claro, bueno, pero es que siempre hay un desfasaje, es lo que estamos diciendo. Siempre va a haber un desfasaje. El desfasaje, sea, una vez que ya aumenten raro, ya el impacto sobre tu jubilación futura. Entonces, una vez que ya te aumentaron menos de lo que te corresponde, ya tu jubilación está por debajo. Y todos los aumentos posteriores van a devengar montos mucho inferiores a lo que realmente te corresponde. Es una historia de nunca acabar y es una historia que tiene que terminar, básicamente. La movilidad tiene que respetarse, los jubilados tienen que cobrar lo que la ley indique. Ahora, como bien vos dijiste, tenemos una ley que es 50% que aumenta trimestralmente y que es 50% recaudación previsional, 50% variación salarial. Bien. Y no Ahora inflación, se está respetando. y no la inflación, que es lo que No más hay inflación, estamos viendo. alejada de la inflación. Claro. Bien. Silvia, muchas gracias. Sí, claramente. Un placer. Bien. Ahí tenemos, hemos hablado de monotributo, el mundo de los egresos de tu bolsillo y el mundo de los ingresos, que son los que están son egresos pendientes. también. Que son egresos, porque van sacándole un poquito. Por supuesto, les van mordisqueando ahí. Y que van también pagan mordisqueando la- ganancias. Lo que pasa es que es También una están bomba de esperando. tiempo la cosa previsional. Bueno, lo que pasa es que nadie lo y toma. nadie lo quiere decir con todas las letras. No, lo dicen en off todos, pero claro, nadie quiere meterse con los alicates a cortar los cables y cuando han querido, también es cierto que es muy duro porque se van perdiendo. En el medio también van ingresando gente al sistema previsional que no hizo todos los aportes y y está bien, es un noble propósito, el tema que después hay que pagarlo. Pero Es un noble propósito, pero se podría hacer de otra manera. Porque a esa gente a la que hay que pagarle, porque no podés dejar que alguien, no tenga ningún ingreso en el momento final de su vida. Hay que financiarlo de otra manera. Hay que financiarlo de otra manera. ¿Por No qué de lo la financiás caja con de la la gente que jubilación. pagó? ¿Por qué con la gente que sí fue aportando a lo largo de todos los años tenés que, al final no es el Estado, sos vos el que está manteniendo ese dinero final que se le da a la gente que lo necesita? Será solidario, de hecho lo Claro. es, pero es solidario a la fuerza y desincentiva un poco para el que se esforzó toda la vida, ¿no? Esto no niega que hay mucha gente con muchísimas necesidades. Bueno, hay gente con necesidades básicas lingüísticas o asociativas mentales insatisfechas. Digo, hay gente que en un discurso puede meter tanto la pata. Puede haber, a ver, veamos. Pero particularmente también soy un europeísta, soy alguien que cree en Europa. Porque de Europa escribió alguna vez Octavio Paz que los mexicanos salieron de los indios, los brasileros salieron de la selva, pero nosotros los argentinos llegamos de los barcos. Y eran barcos que venían de allí, de Europa. Y así construimos nuestra sociedad. Bueno, muy bien. ¿Cómo hundir el barco? Venís del barco y luego simplemente haces así, apuntás y ¡pring! Y se hunde y viene y pasan cosas en el mundo. Y pasan cosas. Bueno, hay dos fuentes de donde ha tomado el presidente esta locución. Una es de un viejo chiste de Octavio Paz, que en realidad nos cargaba en la época en que nosotros nos creíamos europeos. Pero decía, los mexicanos vienen de los aztecas, decía, ¿no? Y decía, y los argentinos vienen de los barcos. Pero no lo decía como un elogio, decía a nosotros que nos creemos esto. Y la otra fuente es la canción de Lito Nevia, digamos, que dice exactamente lo que dice el presidente. Es raro que el presidente diga, creo en Europa. ¿Cómo hace para no creer en Europa? No creo en Europa. Ateo de Europa. He dejado de creer en Europa. Digo, No, ha logrado algo interesante, que es que la prensa brasileña se ponga con la misma opinión que el presidente Bolsonaro. O sea, ahora todos están enojados con ¿cuántos Argentina. De hecho, millones de ya habló el personas- hijo de Bolsonaro y, y hay dijo, un eso tuit, no es racismo. hay un tuit de Bolsonaro, no sé si lo vamos a tener en algún momento en ¿Cuántos producción. millones Felipe de- Calderón también lo tenemos. Felipe Calderón, ¿Tenemos el las expresidente, reacciones? A ver. expresidente mexicano, fue el primero en responder de manera oficial. O sea, en todos los medios del mundo está repercutiendo. ¿Qué tal la cita de Octavio Paz? Bien europeos. Será un complejo, pero le falta un poquito de cultura al presidente de Argentina. Acá decimos, no tiene la culpa el indio, sino el que lo hace presidente. Uf.
Wow. Bien, Bueno, ahí también, pidió también es un poquito racista la frase. La frase. sí. Bueno, Mónica. No, yo estaba pensando lo siguiente. Yo me acuerdo que Néstor Kirchner nos quejábamos de que no hablaba, no daba notas, que era reacio al contacto. Alberto habla mucho. Y me parece que además de hablar mucho, Se sobregira. improvisa mucho, se sobregira. Y me parece que se va hundiendo. Tiene que, a ver, primero respirar hondo y pensar lo que va a decir. Parece irrespetuoso lo que estoy diciendo, pero la verdad creo que es por el bien de todos. Podría escribirlo incluso. Segundo, y además estaba en una escena con otro presidente, en una comparencia donde había periodistas de todo el mundo, qué sé yo. Ahí te la tenés que pensar, tenés que tener alguien que te ayude, Pero que me te parece escriba, que no se deja. No podés no ser se un deja libre asesorar pensador en todo lo tanto, que ¿Sabés qué? Pablo, ¿se deja asesorar? No. El presidente, Ojo con esto, ¿eh? él está convencido que es el político que mejor comunica. Él está convencido de eso. Entonces, él cree, a partir Pero espera, de... déjame chequear. No. Déjame desafiarte. ¿Cómo sabes eso, esa afirmación tan fuerte periodística? Porque cuando ¿de dónde la vos... sacás? voy a ser cuidadoso. Cuando vos hablas en los alrededores del presidente, te dicen que todas esas cuestiones las decide él y que él está convencido que es la persona que mejor comunica. ¿Qué pasó en los últimos días? Se empezó a dar notas de modo diferente, no por las radios, que por ahí los propios personas del área de comunicación de él se enteraban que estaba en una radio hablando a las 10 de la noche. Empezó a hablar con cómicos o, por ejemplo, con el Cadete, que es un militante kirchnerista que trabajó en C5N haciendo humor. Y el otro día, Alberto tiene mucha comunicación. Le dio una nota de 1 hora, por ejemplo. 10 de la noche, la semana pasada, 1 hora hablando con él. Entonces, él cree que tiene su propio canal de comunicación, que cuando los rompe de esa manera. Y ayer, que en la Casa Rosada, se hablaba de que estaba preparando la recepción a Pedro Sánchez. Vos veías en el Salón de los Bustos que estaba la bandera, estaban decorando. Con lo cual, a partir de lo que decía Mónica, me extraña porque supuestamente estaba preparando la visita. Bueno, entonces no puede ser que haya citado a Nevia de golpe. Octavio así, Paz, él citó a Octavio Paz. Bueno, sí, pero era más parecida como hizo Pablo, no, Mario a la de pero hay Nevia. una que cuestión Octavio que se Paz. venía diciendo de él que quiere quedar bien con cada interlocutor que tiene y a veces Obvio. le dice... Bueno, le dijo a Pero hay otra Putin. cosa. Por eso Está bien, le pero dijo. tenés que tener cuidado con el licuado que servís. Justamente, pero- él quiso si- quedar bien si no- con el presidente español diciéndole yo soy fan del europeo, pero ofendió a 500 millones de Sí, pero personas. no, Bueno, ¿sabés cuando qué pasa? presentaba, Perdón, cuando presentaba déjeme las agregar láminas una cosa. también lastimó a Suecia. No, déjenme agregar una cosa Pero- que tiene que ver con que acá tenemos que hacer un poco de mea culpa a todos, porque se sobrevaloró la improvisación en el discurso político. Sí. Mucha gente festejaba que había una presidenta que hablaba sin leer y hablaba horas, y también pasaba con Chávez. En cuestiones protocolares, la presentación de ciertos temas tiene que estar muy pautada, escrita. Los presidentes usan teleprompter y eso no los disminuye, al contrario. Teleprompter es un evita- sistema por el cual miran acá. Es como si yo ahora que estoy hablando con ustedes, en realidad estoy leyendo todo lo que hay. Y Alberto lo dice. usó en el último discurso, en el último anuncio del DNU, lo usó por primera vez y que se notaba mucho porque no tiene Porque la no tiene gimnasia. práctica, Pero igualmente yo Sí. quisiera estar un poco en desacuerdo con lo que decís vos porque el gobierno anterior coacheaba, usaba teleprompter y se mandó un montón de macanas, Bueno, ¿no? pero La demostración es que de eso no- es Macri el otro día, sí, cuando pero- está sin libreto, que sale a decir que en plena crisis a las 7 de la pero no, tarde pero a ver, se iba a mirar digo, Netflix. tiene que ver con Sí, pero no ofendió a un montón de a un digo, montón con de la países por diplomacia eso. internacional. No, un montón de Hoy argentinos que Esperá, pasaba muy mal en plena crisis y él se iba a A mí me Netflix. parece Pero, que a ver, además de Mónica, ofender- a ver, Mónica. A ver, hay 2 o 3 cosas que quiero decir. Primero, Alberto Fernández, durante el tiempo que fue jefe de gabinete y después, tenía mucha y muy fluida comunicación con los periodistas. Pero una cosa es tener fluida comunicación con los periodistas, a pesar de todos los problemas que ha tenido con algunos periodistas, pero eso era comunicación en off, era el jefe de gabinete, etcétera. Néstor Kirchner no se comunicaba en los medios como comunica Alberto, él siempre se refugia tras la figura de Néstor Kirchner, pero ahora Alberto está absolutamente verborrágico, habla mucho en primera persona, mucho en primera persona. Yo no sé si lo hace como para plantar como que él es el que toma las decisiones por esto del doble comando y todo lo demás. Improvisa mucho, improvisa comando mucho. o Y monocomando igual? esto Sí, no pero- solo ofendió a 500 millones de personas, a Brasil, a México, etcétera. Va contra el catecismo del kirchnerismo, que levantó los pueblos originarios. Patria Grande, por que se eso de encogió los la Patria diferentes. Grande, pero fíjense ustedes, Bolsonaro respondió allí, vean,
De manera muy gráfica. Selva puso. Ustedes que ven... La verdad, ¿qué quedó es? mucho más progresista que Alberto. Selva. Sí, por eso digo, ha logrado que Es hermoso. que el presidente Bolsonaro quedara de acuerdo con la prensa brasileña. Pero hay dos cuestiones, coincido con vos. Una cosa es el estilo de gobierno que cada líder le imprime el que quiera. Otra cuestión son las relaciones internacionales, que son sumamente pautadas. Hoy, además, no solamente vimos un presidente improvisando, sino vimos al presidente en conferencia de prensa, que no da muchas. Y era clara la diferencia de un presidente que Sánchez dio durante... Déjenme apurarlos. Y te interrumpo para apurarte. ¿Tiene costo político para esto o hay declaraciones protocolares, No. tuit de Bolsonaro? Pero por eso- ¿Daña realmente? Pero, Lo pregunto. pero por eso te digo, vos no podés manejar la investidura presidencial solo pensando en el electorado interno. Claro. Estás representando un país. Por eso Los pregunto argentinos- cuánto No, daña. pero Alberto, déjeme contar toda la historia. Miren, Alberto, a nadie quise ofender. De todas formas, Ofendió quien igual. se haya sentido ofendido o invisibilizado, hay que cobrar cada vez que se dice invisible. Sí, basta sí, con, sí, basta basta. con esto. Desde ya mis disculpas. Esto son las disculpas Sí, pero normales. el ¿Sabés presidente- qué pasó con el déjame decir, el Salón de los presidente- Pueblos Originarios? ¿Qué hacemos con el Salón de los Pueblos Originarios? Pero el presidente habló con Putin el otro día, cuando hicieron esta teleconferencia, y habló de que el capitalismo, y le pegó al capitalismo. Venía de hacer una gira por Francia, por Portugal, y de tener una videoconferencia con Merkel para tratar de que nos ayuden con el fondo. Y ahora vuelve a ir a Francia para encontrarse vuelta Porque con cree Macron. en Europa, Entonces, lo acaba acá de también decir. hay una cosa de decir... Vas a una gira europea, te volvés loco y te emocionás porque lo veíamos a los abrazos con Macron. Después decís que el capitalismo está todo mal y ahora volvés a Francia. Esto también es... ¿Sabés cuál es el muy costo que también se incoherente. paga? Que de lo que pasó y de lo que hablaron hoy los dos presidentes no sabemos nada. Lo que sabemos Claro, es claro. lo que el agaf que cometió. ¿Por qué? Porque no sabemos de qué se habló. Yo quiero Y perdón, sí. y una cosita que decía Pablo, que desde ayer se notaba que estaban organizando. Digo, desde ayer se ha notado que pegaron las banderas con brochecitos. Ah, Digo, bueno, están en pegadas algún en la momento bandera. pondremos la foto en la ¿Qué? explanada de la Casa Rosada. Y en el carnaval Hay de las mi pueblo se columnas hacen cosas grandes. tan desprolijas. A ver si podemos tener la foto para que se entienda lo que habla. Sí, yeah. Adivino, yo adivino el parpadeo. Se le mezcló la licuadora craneana todo mezclado, ¿eh? ¿Qué se ríe? Y cuando vivo el satélite partiré hacia la locura. Ya llegó, no parte a la locura, ya llegó a Con la mi locura. bolsa yo me iré a derrapar. ¿Cómo te va, Dieguito? ¿Bien? Yo estoy bien, pero ¿qué es lo que quiso hacer? Quiso... Te aclaro que no soy Rolando Barbano, porque... Opa, ¿Qué tiene que ver, Rolo? Porque muchos dicen que hablamos con el mismo tono, que No. tenemos la misma voz. Ah, como cierta fonía de Sí, sí, fondo. tiene un Sí, tono. Ay, espera, Rolo, defendete de esto. nada que ver. Discúlpeme. A ver, presidente, probemos. pero Espera, vamos, comparemos un poco. A ver, decí argentinos y argentinas, Rolo. Argentinos y argentinos. No. Poné la voz real, Ah, la estás que usás acá y con la nata en la importante ahí, mañana. Dale. Argentinos y argentinas. Dale, a ver, Alberto. Argentinos y argentinas. ¿Es medio igual o Nada no? que ver. ¿Es medio sí, igual? Nada sí, que te ver. recabió. Bueno, ¿Sabes cómo escucha te una quiero cosa. yo, vos, Dieguito? ¿Qué quiso? ¿Qué le pareció el tuit ese de Vos sos Bolsonaro? ruso, ¿no? Vos venís del 11. Yo vengo del 11, sí, del barco. Y Bazán viene de Rosario, come gato. Como todos los rosarinos. Y de León Y de viene León. de la selva. De León. Claro. Está muy bien. Cada vez más pelotudo. Bueno, Pero escucha una cosa. Sí. ¿Usted por qué no se deja asesorar un poco? Hay gente ahí que lo puede asesorar bien. ¿quién me puede asesorar? Y hay gente ahí en comunicación, puede gustar, pero hay Vos sabés que hoy no. Esto va para Macri. Hoy me llamó Durán Barba y me felicitó. ¿Por Me qué? felicitó porque me dijo, espectacular, Alberto, récord de memes, superávit de memes. Espectacular, lo importante es la viralización. Es Estás cierto. espectacular como Hitler. Está bien. Así que me felicitó ¿Qué más- Durán Barba, así que no importa. ¿Qué más dijo Durán Macri Barba? dijo Netflix, No me- Macri dijo caer en la educación pública. ¿Eh? Bueno, Está bien. ¿Y qué tiene que ver? y bueno, es que vos y yo somos europeos, bajamos de los barcos, bajamos... Por eso nos llaman la Europa de América. Y la gente de todo el mundo se desespera por venirse a vivir acá. ¿Los venezolanos de dónde vienen? ¿De Rappi? No. Ahí está.
Y bueno, los chilenos ¿de dónde vienen? Y vienen de Argentina porque es un país muy angosto, ¿viste? Usted juega un y los billar uruguayos con un... no me deja hablar. y los uruguayos, mira, se contagió Susana el coronavirus. Ahí Con la Pfizer, ahí está. Esa es su campaña. Tomá. ¿Quieren la Pfizer? Prueben lo que le pasó a Susana. Los uruguayos ¿de dónde vienen? ¿De un termo o de una pastera? Tiene que ver. Es así. Está dañando todo, está con una masa en la mano rompiendo todas las relaciones mira, diplomáticas. yo no necesito a nadie que me escriba los discursos. Digo, los mejores discursos salen cuando sos espontáneo, no cuando lees como un robotito, como el imbécil de Macri o el tibio de Larreta. Bueno, escuche. Hay que dejar que las palabras broten de la boca como si fuera un arcoíris. Algo bien peposo como hielo, San Marín, qué sé yo. Escuchen una cosa. Quiero decirle que había gente de su propio espacio político muy incómodo hoy en Twitter, ya diciendo, bueno, ya está acá, acompañamos, pero más, ya está Alberto, bueno, es mucho. Estaban haciendo unas piruetas, lo vi algunos. Sí, es el circo de Moscú haciendo piruetas, gente ahí, ¿eh? Pero bueno, lo que pasa es que no valora mi espontaneidad. Vos me tirás palabras al azar, a mí se me ocurre una idea. Por ejemplo, ¿qué podría ser? No sé, me decís Bolsonaro, te digo mono. Está muy bien. Albañiles. A ver, ¿qué diría de México? México, indio, el Chavo del 8. cállate, que me desesperas. A mí me parece que hoy es el cumpleaños de Ariel Tarico y si yo no recuerdo mal, creo haber leído en una entrevista muy buena que le hicieron y Tarico cuenta que la primera imitación, cuando era muy pequeño, poquitos años, fue la del Chavo del 8. ¿Fue? Mira, chavo, yo tengo una torta de jamón y tú no. Huesito de chabacana. Ahí está, esa fue la primera imitación de Tarico para los que lo quieren saludar, cumpliendo no sé cuántos años hoy. Y además hoy tuvo que salir a aclarar en las redes que no soy yo. Está muy Todo bien. el día. Muchas gracias, presidente. Bueno, te mando un abrazo, te quiero mucho. Bueno, está bien. Adiós. Feliz cumpleaños. Bueno, ahí está Qué grande, Tarico. la galería. La galería. Bien. Dijo albañilas Escuchen, hoy también. Albañiles y albañilas. ¿Dijo albañilas? Sí, Albañiles y sí, albañiles. en el discurso. ¿Qué cosa esta del inclusivo, no? No. Sí. Está aceptada la palabra bañera, por la Real Academia. Pero estamos extremando los límites. El otro día una Estamos al funcionaria borde chaqueña dijo la equipa que Y me ya esa no está acompaña. permitida. El equipo, la equipa. Vamos forzando el No, el castellano. problema es que se supone que la evolución del lenguaje va hacia una economía de recursos, hacia una agilización, entonces vos tomás una palabra nueva y la incorporás cuando te das cuenta que es mucho más rápido y más efectivo decir una palabra que sintetiza muchas cosas. Lo que uno ve que hay muchas palabras todavía al inclusivo que te obligan a un esfuerzo de una vuelta más larga, ¿no? Cuando debería ser la vuelta corta. Bonaerenses y bonaerensas de Kicillof. Va más largo, pero cuando sea un atajo, con gusto allí estamos tomando las palabras nuevas, por supuesto. Sí, no nos vamos a meter en una piscina de naftalina, decir, somos viejos y a nosotros nadie nos va a cambiar el lenguaje, no, que evolucione hacia donde tenga que ir. Hablando de hacia donde tenga que ir, ¿dónde irán a parar las 500 millones de dosis que mañana Joe Biden, casi 80 años, fíjense ustedes, para los que creen que la vida termina a los no sé cuántos años, ese señor de tanta edad mañana va a hacer girar un bolillero y va a empezar a sacar bolillas de cuántas vacunas para qué país. ¿Le tocará a la Argentina de esas vacunas, parte de las vacunas que además Estados Unidos necesita entregar porque muchas se le están venciendo, ya las descongelaron y tienen un tiempo que está corriendo el reloj y tienen que usarlas y ya la población de Estados Unidos, la que acepta vacunarse, porque recuerden que hay un porcentaje alto de americanos que tienen mucho prejuicio, son terraplanistas para la vacuna, no aceptan, pero la mayoría sí ya está vacunado. ¿Qué van a hacer con eso? Vamos a charlarlo apenas me digan que tenemos el contacto. Lo tenemos con Marcos Álvarez, que está ahí en Miami. Hola Marcos, ¿cómo estás? Hola Diego, hola equipo, buenas noches. Bueno, vos lo decías muy bien. Mañana Joe Biden sale a captar socios para este club de la democracia y parece que
la entrega o la donación de vacunas es la llave para conseguir subir la suscripción de este club, porque justamente lo que va a anunciar mañana es que se ha llegado a un acuerdo para que el gobierno de los Estados Unidos compre 500 millones de dosis de la vacuna de Pfizer, que van a ser repartidas, Diego, a 92 países de medianos y bajos recursos, y se estima que unos 200 millones van a ser entregados durante este año y otros 300 millones de dosis se van a entregar el año que viene. ¿Por qué hace esto Biden? Bueno, básicamente porque se dio cuenta que su diplomacia de vacunas llegó tarde. ¿Por qué? Y porque los rusos y los chinos entregaron un montón de vacunas, en aquellos países donde tienen influencia, y de alguna manera esta diplomacia de la vacuna viene siendo ganada por los rusos y por los chinos, pero como hablábamos, Joe Biden no quiere dar más chance, no quiere esperar más, y mañana va a anunciar que van a hacer esto, porque además tiene que ver con su promesa de que Estados Unidos, así como ocurrió en la Segunda Guerra Mundial, cuando Estados Unidos se convirtió en el arsenal de democracia para el mundo, ahora quieren que sea el arsenal de vacunas para el mundo, Diego. Bien, todo muy bonito, pero mañana habrá lo que se nos parece o se nos aparece como el sorteo del Mundial, y uno imagina allí un bolillero con países, nombres. ¿En la Argentina está en ese bolillero en donde pueden salirnos vacunas o estamos afuera? ¿Seamos Bori de la Copa o no? Bueno, la verdad es que todavía no se sabe, Diego. Hoy los periodistas que estaban allí en Londres cubriendo justamente la reunión del G7 estuvieron preguntando a todos los que estuvieron hablando del gobierno de Biden, y bueno, obviamente sus voceros y sus consejeros dijeron que le quieren dejar que el propio presidente Joe Biden sea quien anuncie los detalles, y esto se va a saber mañana, pero se estima que eso podría suceder porque ustedes recuerden que Estados Unidos ya le dio prioridad a Argentina en el reparto de vacunas, esos 6 millones de dosis que se dieron a América Latina dentro del programa COVAX, y esto es algo similar. También van a ir por el programa COVAX. Bien, pero ¿cuántas nos llegaron a nosotros? Digo, no vaya a ser que mañana Biden dice, vos, argentino, ustedes están muy mal, pero no lo suficientemente mal, y ahí no nos toquen ya más vacunas. Hablemos de... Mónica, vos. No, a mí me parece que es lo que no termino de tener claro, probablemente vos lo sepas, es si las vacunas de Pfizer van a llegar a los países que no tienen su plataforma legal preparada para recibir las vacunas de Pfizer. Recuerden ustedes que esta semana en el Congreso lo que se dijo es que una de las razones por las cuales no se avanzó en la contratación de Pfizer para la Argentina por parte de nuestro gobierno es porque nuestra ley de vacunas no está dentro de lo que demanda Pfizer para entregar las vacunas, que son básicamente resguardos legales, ¿no? ¿Sabés algo de eso? Si la donación se va a hacer a países preparados. Nosotros no tenemos la ley para Pfizer. ¿Entramos al bolillero igual o no? Es un problema nuestro, claro. No. Adriana complejiza la discusión, y a ver qué dice Adriana. Escuchá vos, Marcos, dale. Hay que diferenciar esas vacunas excedentes que tiene Estados Unidos, que lo decide directamente Estados Unidos, con esta contribución al fondo COVAX. El fondo COVAX recibe las compras de parte de los países más pudientes y las distribuye en otros dos tipos de países. Aquellos que pueden pagarla a un precio mejor, porque como el mecanismo COVAX compra por miles de millones, tiene mejores precios, y los países más pobres que las reciben gratis. En el momento en que el fondo COVAX dispone de las vacunas, las va a distribuir a los países que puedan recibirlas. Está bien, pero pará, ¿nosotros recibimos Pfizer? No recibimos ni una. Bolivia sí, vía COVAX recibió. Claro. Exactamente. Entonces vamos otra vez en la rotonda al mismo tema, y es, con esta ley de vacunas, ¿podemos poner las manitos así y que Biden nos tire como al perrito abajo de la mesa en el asado? No. ¿1 millón de vacunitas? No, ni siquiera Moderna, porque Moderna está con el pedido de autorización, pero tampoco está autorizada en la Argentina, con lo cual tampoco podríamos dar una vacuna que claro. no. Además hay que distinguir, perdón, y ese es otro tema que probablemente nos puedas aclarar desde Miami, es si las dosis, había una cantidad de vacunas, creo que son de AstraZeneca, que están próximas a un vencimiento, que se iban a entregar, pero que Estados Unidos ha dicho que no las va a entregar porque no están habilitadas para el uso en Estados Unidos. ¿Es correcto eso? Este lote de vacunas de Pfizer que se encargan, los 500 millones, es independiente de toda esa entrega.
Bueno, les quiero aclarar algo. El programa COVAX, o dentro del programa COVAX, hay 109 países. Lo que se ha dicho que este lote de 500 millones de dosis va a incluir a 92 países. Entonces la pregunta que ustedes me hacían con respecto a si Argentina va a estar incluido en este lote de 92 países, recién la vamos a saber mañana cuando el propio Biden llegue al G7 a contar esta donación que va a hacer Estados Unidos, y que yo me imagino que Estados Unidos le va a decir, bueno, se la damos a ustedes COVAX y ustedes encárguense de distribuirlas a donde las vacunas estén autorizadas. Ahora, con respecto a lo que me preguntás de AstraZeneca, Mónica, hay que recordar que Estados Unidos ya donó a Canadá y México 60 millones de dosis de esa vacuna de AstraZeneca que ya tenía Estados Unidos comprada, pero que aquí no alcanzó la habilitación por parte de la FDA, y entonces decidieron donarla porque no la iban a usar. Ahora, ¿qué es lo que está pasando con la vacuna de Johnson & Johnson, que es la monodosis que sí está aprobada aquí en los Estados Unidos y que es la más buscada por los turistas, incluso argentinos, que llegan hasta aquí? Bueno, esas vacunas, según el fabricante, ellos la pueden tener congelada. Escuchen pero esto que una va a vez contar los Mirá, estados Marcos, o el gobierno federal. Sí. Tenemos un pequeño delay, pero esta parte, para el que se distrajo con la sartén o está cocinando, dice, suban esto el televisor porque esta parte es imperdible. Es tan poco en un lado y tanto en otro lado. ¿Qué está pasando con las vacunas que sobran en Estados Unidos? Dale. Y las de Jones. Bueno, son las de Johnson & Johnson, monodosis. Estas vacunas están congeladas por el fabricante, pero una vez que los estados solicitan las vacunas y empieza la distribución, allí cambia el estado a que esas vacunas pueden ser refrigeradas durante 3 meses. ¿Qué pasa? Al gobierno de los Estados Unidos se le dieron 21 millones de dosis. Hasta el momento se han colocado la mitad, o sea que hay 11 millones de dosis que todavía sobran de Johnson & Johnson, y lo peor de todo es que pueden vencer o que tienen previsto o están preparadas para vencerse durante este mes. Por eso las autoridades de los estados están muy preocupadas, porque si no alcanzan a colocar esas vacunas es muy posible que se pierdan. Y ustedes imaginen el papelón, el escándalo mundial que puede llegar a sufrir el gobierno de los Estados Unidos si esto sucede. ¿Qué es lo que están haciendo ahora? Bueno, están tratando de ponerle la vacuna de Johnson & Johnson a la mayor cantidad de gente posible antes de que se termine este mes, y también están evaluando la posibilidad de entregársela a otros países, pero los expertos creen que no se va a alcanzar a redistribuir, y también entonces el último recurso es ver si la FDA, que es la Agencia de Alimentos y Drogas, puede hacer algo para extender el vencimiento de estas vacunas, básicamente para que no se pierdan, ¿no? Hay muchos americanos que no quieren ponerse las vacunas. Creo que hay casi un 30% que prefieren no vacunarse. Y a ver si es correcto lo que se ha transmitido en algunos medios de que Biden tiene un verdadero desafío de llegar al 4 de julio con el 70% de la población adulta vacunada. Es como un desafío que se le ha planteado, pero que se encuentra con la resistencia de una cantidad de gente que es reacia a la aplicación de las vacunas. ¿Cuántos antivacunas hay, Marcos, en porcentaje? Bueno, según las encuestas, Diego, Mónica, un 26% de la población se muestra renuente a la vacunación, y dentro de ese universo hay un 20% que es lo que la Real Academia Española considera los covidiotas. Personas que niegan la existencia del virus, que no se querían poner la vacuna hace 2 o 3 meses, no se la quisieron poner ayer, no se la van a querer poner mañana, porque niegan todo lo que está pasando. Y obviamente por eso está este esfuerzo del presidente Joe Biden de decir que necesitamos que el 4 de julio se alcance la inmunidad de rebaño, que sería el 70% de la población vacunada. Así también podemos declarar no solo la independencia de los Estados Unidos, sino la independencia de este virus. Y hasta el momento solo 8 estados de los 50 que tiene Estados Unidos están cerca de lograr esa meta, ¿no? Marcos, muchísimas gracias. Qué loco. Un abrazo grande para ustedes, gracias. Aguárdenme un minuto, porque hoy fue conmocionante para algunos la noticia de que Susana Jiménez, que en Uruguay se aplicó 2 Pfizer, la número 1 y la número 2, contrajo coronavirus. ¿Cómo es esto? Doctor Hefner, ¿nos está escuchando? Estoy escuchando. Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Vamos a hacer algo nunca visto en televisión. Yo en una macetita voy a sembrar una pregunta y va a crecer durante el corte y usted la va a cosechar y una pregunta orgánica la vamos a comer juntos, que es ¿cómo puede ser que alguien con 2 Pfizer, que se supone que es una de las más robustas y efectivas,
pueda contraer, si no es cierto que no hay ninguna forma grave y está bien Susana Jiménez, ¿contagian, te podés contagiar con 2 dosis de Pfizer o de otras después de una tanda? Dale. Bueno, ¿en qué estábamos? Estábamos en Susana Jiménez contagiada de COVID con 2 Pfizer. Pero atención, Osvaldo Bazán, ¿cuándo se dio la primera aplicación y la segunda? Susana Jiménez se dio la primera aplicación de Pfizer el 24 de abril y la segunda fue el 3 de junio. Y justamente el 3 de junio es cuando empezó a tener síntomas. Bien, por supuesto, no es solo sobre Susana Jiménez, sino que cada vez que escuchamos que gente que está vacunada y que queremos protegida se enferma, bueno, nos agarran preguntas. Doctor. Sí, mira, la verdad que el término que define esto, que no es sorprendente lo que le pasó a Susana Jiménez, es el término de eficacia. Con ninguna de las vacunas la eficacia en cuanto a la protección de la infección es del 100%. El asunto es así, si vos te vacunás, ya sea con Pfizer, con Sputnik, con esquemas completos, todos los datos apuntan que tenés una gran eficacia, es decir, es muy poco probable que te infecte. ¿Cuán menos probable es? Entre 9 y 11 veces menos probable en relación a una persona que no está vacunada. Eso hablamos de que es una eficacia muy grande, pero no es del 100%, ni con Pfizer ni con ninguna otra vacuna. Y el hecho de que, por lo que escuchaba recién por ustedes, la segunda dosis sea con hace 2 o 3 días atrás, implica que realmente esa segunda dosis todavía no tuvo tiempo de potenciar una respuesta inmune protectora. Así que es, digamos, algo poco probable, pero en absoluto cuestiona la eficacia. Ni de Pfizer ahí, ni de Sputnik acá. Bien, es importante lo que usted cuenta, porque uno creía antes que sí se podía contagiar, pero que lo que evitaba definitivamente era cuadros severos, internaciones, etc. Usted lo que dice es, también evita el contagio, lo reduce 9, 10, 11 veces. Así es. Son muy efectivas todas estas vacunas, por eso es tan importante la vacunación. Doctor, muchas gracias. No, por nada, hasta luego. Bueno, por supuesto que noticias, Susana Jiménez. Del 24 de abril y el 3 de junio hay más de 3 semanas, hay más de 21 días. Y la Pfizer, si es que realmente esa fue la secuencia que... la Pfizer se está aplicando exactamente a los 21 días. Pero si dejás pasar unos días más, no pasa nada, es el mínimo. El plazo de extensión de la primera dosis se hicieron en estudios con Pfizer y Moderna. Es decir, ¿sí? O sea que es viable, es de las vacunas con las que se puede extender la dosis. Y una de las cuestiones que estábamos charlando en el corte tiene que ver con que ojalá estemos equivocados en lo que vamos a decir, pero es probable que las mutaciones de la cepa sigan, que no es que esto termine en diciembre o cuando viene el calor. Esto no está por terminar ya en 3, 2, 1. Por eso nos parecía que no vale la pena tener cerrada la puerta con otro proveedor de vacunas, porque vos no sabés si esto es una carrera de 100, de 800 con vallas, o si es una maratón. Y todo claro. hace suponer que esto es largo. Entonces, ¿para qué cerrarse una puerta? El año que viene hay que vacunarse de nuevo. Claro, ¿cuánto te dura la protección, aún con el esquema completo? Si te dura 6 meses... Todavía no. Bueno, en Estados Unidos se habla de una tercera dosis de refuerzo en el caso de la vacuna de Pfizer, pero también una cosa que se ha dicho mucho es que la tecnología, la plataforma sobre la cual se hacen las vacunas, estas las americanas, Moderna y Pfizer y la Johnson, es una tecnología totalmente nueva, diferente, disruptiva, que es la de ARN mensajero, que permite una muy rápida adaptación, casi inmediata, a nuevas cepas. Eso es lo que se escucha, que esa plataforma permitiría... te aclaro a vos, no es que soy visitador médico de... Porque enseguida empiezan con esa... ¿No tenés el maletín ahí abajo? Acá tengo el maletín. Igual, también recordemos que... Lo que digo es que en 100 días dicen que la plataforma te permite modificarte a otra cepa. Ojalá todos lo puedan hacer. No, en estos momentos no está habiendo muertos en Reino Unido, no está habiendo muertos en Israel, no está habiendo muertos en Nueva Zelanda. Es la más probada. Las vacunas funcionan. Y la Sputnik también funciona, por suerte, digamos, las cosas completas. Había alguna observación sobre las chinas, por otra tecnología. Digo, seguramente van a venir yo me paso más un vacunas. aviso, yo me paso un aviso, un parroquial. Los chicos, al día de hoy la única vacuna que uno sabe está aprobada para chicos a partir de los 12 años es la de Pfizer. Y en la Argentina hay muchos chicos de esa edad
con comorbilidades graves, que están encerrados, que han perdido su posibilidad de moverse, su libertad, si quieren proteger su salud. Hay chicos no hablo de los chicos más chiquitos porque todavía no está aprobada ninguna vacuna para los más chicos, pero a partir de los 12 años se está vacunando solo con Pfizer, y en la Argentina hay muchos chicos que no en razón de su edad, sino en razón de padecer algunas enfermedades muy puntuales, están muy necesitados de esa vacuna. Ahí hay un espacio en el medio vacío, un vacío de vacunas para este grupo. Bueno, que todavía no tienen la edad para vacunarse con las vacunas que circulan en Argentina y todavía no tenemos la otra vacuna, la Pfizer. Tal cual. Ahí el gobierno tendría que abrir una ventanita y solucionar esto con urgencia, rápidamente. Bien, rápidamente hago una tanda. Bueno, muy bien, estamos prácticamente llegando al final. Gracias por acompañarnos. Como siempre, voy a agradecerle a Mónica Gutiérrez. ¿Cómo la pasaste, Mónica? Gracias, Decí la verdad, bien, la paso bien acá, me gusta venir. Elogialo, por ejemplo, a Bazán con algo chiquitito, porque él necesita una dosis diaria. Él le pone un toque a todo esto. Muy bien, gracias. Personal, después, cada vez que vas viniendo, nos vas mimando a cada uno. Muy Gracias. personal. El look de Barbano me impresiona. Qué laburo. La próxima que venís le toca Metrosexual. Se le pegan cosas. Algo para este lado, Mónica. A dos voces. Gracias por acompañarnos. Hasta mañana. Nos conocemos hace mucho. No me dejaron llegar.